No. Pues, hola, hola a todos los que nos están viendo desde Latinoamérica. Muy buenas noches para los que nos ven en los países de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Y estamos súper, súper emocionados de tenerlos aquí porque tenemos un invitado súper especial el día de hoy y estamos con Launa Hari de Bond University. Es súper especial porque vamos a hablar de cómo ejercer como abogado en Australia con Bond University. Vamos a hablar de las becas, oportunidades de migración y muchas cosas más porque sabemos que muchos de ustedes en Latinoamérica están estudiando su pregrado o ya son abogados titulados de las diferentes universidades en Latinoamérica y les gustaría explorar la opción de ejercer como abogados en Australia y para eso hay un proceso. Y Bond University es una de las universidades líderes en Australia en la Facultad de Derecho, con profesores súper reconocidos y con muy, muy buenos estándares de calidad aquí en el estado de Queensland, la ciudad de Gold Coast específicamente. Hola Lau, muchas gracias por tu tiempo y gracias por tomar esta invitación. No, al contrario, yo que les agradezco por organizarlo. ¿Cómo están? Entonces, este Facebook Live es muy especial porque es de muy gran interés para las personas que nos están viendo el conocer un poco cómo es ese proceso para poder ejercer como abogada aquí en Australia, a pesar de ser un país de habla inglesa, de que las leyes sean diferentes, es posible convertirse en abogado y cumplir ese sueño de ejercer como abogado en Australia. Así es, Lau. Sí, sin duda. Obviamente es un sistema legal totalmente diferente, pero hay muchas cosas en común en términos del área de derecho y cada vez vemos que hay más latinos que vienen a Australia y que están planeando ejercer abogacía acá en el país. Bueno, antes de que entremos en materia, en todo el tema de los cursos, los requisitos, el tema del inglés, claramente para poder entrar a una universidad como Bond University y muchas cosas más, vamos a hablar un poco acerca de quién es EMSA. EMSA es una agencia de educación y migración que lleva más de 15 años en el mercado. Somos un equipo de profesionales expertos no solo en educación, pero también en migración hacia Australia y tenemos un equipo con el cual trabajamos de la mano para que cumplas tus sueños, ya sea como ejercer como abogado en Australia que te permite tener un camino migratorio en Australia. Y lo que hacemos nosotros básicamente es desarrollar esas estrategias. Cada persona es diferente, tu caso es diferente y por eso es importante que vengan y se acerquen a nosotros, tomen su asesoría con nuestros agentes de educación y migración para ayudarte a cumplir esos sueños en Australia. Como les decía, tenemos más de 35 agentes de educación y migración a nivel mundial.
Tenemos más de 7 oficinas a nivel mundial también, en la ciudad de Brisbane, Melbourne, Gold Coast, Adelaide, me faltó adicionarla ahí, tenemos también oficina en Adelaide, estamos en Colombia, en México, en Indonesia, Filipinas, y básicamente lo que nosotros hacemos es cubrir todo el tema de las visas, tanto temporales como de permanencia en Australia. Tenemos de student visas, las visas de graduación después de que estudias y cumples con los requisitos. También tenemos una compañía paralela que trabaja con nosotros que se llama ENSA Employment Solutions, que básicamente lo que hacemos es trabajar con la industria de hospitalidad aquí en Australia para todo el tema de sponsor con un empleador en Australia. Tenemos también, obviamente, el tema de todas las visas de residencia permanente y aquellas compañías que quieran dar visas de sponsor, también trabajamos con ellos. Entonces, nuestro portafolio de servicios es muy amplio y, como les digo, trabajamos de la mano con educación y migración. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo va a ser el orden del webinar para que todos ustedes lo conozcan? Vamos a hablar, obviamente, de cómo ejercer como abogado en Australia con Bond University. Vamos a hablar por qué Bond University, dónde está ubicada, un poquito de las información importante acerca de la universidad, que es súper importante que lo conozcamos. Los diferentes programas de leyes en Bond University también. Vamos a hablar un poquito del pregrado y de un programa súper especial, que es el programa de Juris Doctor, que está siendo muy popular para aquellas personas que ya tienen un curso de pregrado, ¿sí? Y quieran ejercer en la parte de leyes. Los beneficios de estudiar ese programa de Juris Doctor, los diferentes requisitos, vamos a dar información en general y al final vamos a cerrar con una sesión de preguntas. Entonces, espero que se queden conectados con nosotros. Si tienen preguntas, recuerden dejarlos en nuestros comentarios y vamos a ir respondiendo a la medida que vayamos avanzando. Y hacer esta sección muy interactiva. Igual este Facebook Live va a quedar rodando en nuestras redes sociales. Si quieren volver a mirar la grabación, perfecto, pueden volverse a conectar, compartirlo con sus amigos y así poder compartir las buenas noticias acerca de Bond University y los beneficios que tiene estudiar un programa de leyes en Australia. ¿Ok? Antes de que entremos en materia, quiero que recuerden que cada caso es diferente. Por eso es importante tener una cita personalizada con uno de nuestros agentes de educación o migración. Una vez vayamos y expliquemos todo, como los requisitos acerca de los programas, va a ser importante que lo tengamos en cuenta, poder hablar con más detalles acerca de los programas, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en materia. Lau, vamos a hablar acerca entonces un poco, cuéntanos de la universidad, Bond University, dónde está ubicada, cuántos años lleva en la industria y bueno, los rankings más populares de la universidad. Muy bien, Bond es una universidad privada y es la primera universidad privada acá en Australia. Cuando se estableció, la mayoría de las universidades, bueno, todas las universidades eran universidades públicas, que son instituciones bien grandes, son 30.000, 50.000, 80.000 estudiantes. Entonces, cuando se fundó Bond, un poco más de 30 años, la intención fue ofrecer un tipo de educación diferente, una educación personalizada en la que los grupos de estudiantes son mucho más pequeños, así el profesor logra conocer a cada uno de sus estudiantes y conectarse de una forma más profunda. Y además también permite, al ser grupos pequeños, una forma de educación mucho más interactiva, dinámica. Entonces ese fue el propósito de Bond cuando se estableció y lo que continúa ofreciendo hoy en día. Entonces el foco es mucho acerca de esa personalización de la educación y ofrecer a cada individuo, a cada estudiante como individuo, dependiendo de las necesidades y sobre todo los objetivos profesionales que tienen. Entonces uno de los indicadores al que referimos bastante acá en Australia es una encuesta que hace una agencia del gobierno australiano a todos los estudiantes universitarios del país, ya sean australianos o internacionales. Y les preguntan a los estudiantes su nivel de satisfacción con diferentes aspectos de su experiencia en la universidad.
Entonces le preguntan acerca de la infraestructura de la universidad, de qué tan fácil fue conectarse con un académico cuando tenían preguntas, si la universidad los ayuda con pasantías, y bueno, diferentes aspectos de la vida universitaria en la que los estudiantes responden con su nivel de satisfacción dependiendo de su experiencia. Después esta agencia del gobierno compila todas esas respuestas y genera una guía que se llama Good Universities Guide, y en la que Bond está número 1 como satisfacción estudiantil. Y eso hace 16 años. O sea, la mitad de la vida de la universidad tenemos a los estudiantes más satisfechos del país aquí dentro de nuestro campus. Y eso se debe a muchas áreas que ofrece la universidad, muchos servicios que ofrece la universidad. Una es esa parte que hablaba de las clases, la dinámica de clases, el contacto más íntimo con los profesores, pero eso se replica en cada uno de los servicios que ofrece la universidad, en el departamento de Career Development Center, en el que ayuda a los estudiantes con toda la preparación para conseguir trabajo de graduado o trabajo mientras están estudiando, en las áreas del apoyo académico externo a las clases. Entonces hay un montón de servicios adicionales que la universidad brinda a los estudiantes y todos esos servicios están ofrecidos en forma personalizada. Entonces eso es una de las características de la universidad. Estamos ubicados en Gold Coast. Gold Coast es una ciudad costera muy atractiva. Es una ciudad para estándares latinoamericanos es pequeña, para estándares australianos es mediana, es la número 6 en términos de población. Pero es una ciudad que es muy popular también en torno al turismo. Entonces, si bien es una ciudad que no tiene muchos habitantes permanentes, hay más de 10 millones de visitantes en el año. Entonces, eso hace que la ciudad sea tenga una dinámica diferente, porque por un lado hay grandes partes de la ciudad en la que uno vive como una ciudad chica, en la que no hay problema de tráfico, en la que todo queda cerca. La mayoría de nuestros estudiantes viven, estudian y trabajan en un radio de 15 minutos del campus de la universidad. O sea, una cierta comodidad que ofrece una ciudad pequeña, pero por otro lado, al haber tanta gente, hay focos en la ciudad en la que es súper dinámica. Entonces siempre hay algo, siempre hay markets, festivales. Entonces nosotros que vivimos acá y nuestros estudiantes podemos elegir realmente el estilo de vida que queremos llevar y podemos ir cambiándolo. Entonces hay días en los que queremos ir a la playa local, en la que en realidad se estaciona frente a la playa, no hay casi nadie. Y hay otros días en los que queremos algo más activo, más dinámico y es súper fácil, accesible. También una de las características de estar en Gold Coast es que nuestros graduados, al no estar ni en Sydney, la universidad no está ni en Sydney, ni en Brisbane, ni en Melbourne, nuestros graduados pueden acceder a una visa de trabajo extendida. Es decir, una vez que terminan el curso universitario, pueden tener un año más de visa de trabajo de los graduados que estudian en universidades en Sydney, Melbourne y Brisbane. Más tarde vamos a hablar un poco más en detalle acerca de lo que tú mencionas de las visas de graduado, porque eso hace parte de cómo, por ejemplo, estudiar un degree o una carrera de leyes en Bond University puede darnos esos caminos hacia la migración en Australia. Es súper importante lo que mencionas. Para hablar un poco más acerca de la Facultad de Derecho, quiero que hablemos por qué la Facultad de Derecho es tan prestigiosa, porque la verdad, todo el trabajo que ha hecho la universidad de posicionarse como una universidad que ofrece, una universidad privada, que ofrece todos estos beneficios a los estudiantes de educación personalizada, de pasantías, de la parte de trabajar en la industria como tal y salir un poco de los salones de clase y con profesores con mucha experiencia y mucho bagaje en las diferentes áreas. Cuéntanos un poco más cómo es la Facultad de Derecho, su posicionamiento y hablemos un poco más acerca de esos programas que ofrece la universidad en el departamento o la Facultad de Leyes. Sí, muy bien. La Facultad de Derecho sí está muy bien reconocida a nivel local y también internacional. Tenemos muchos estudiantes internacionales que vienen a estudiar leyes acá a Bond y en muchos casos se quedan y en muchos casos vuelven a practicar a sus países. La Facultad de Derecho, cuando se estableció, siguió los lineamientos generales de la universidad en términos de tener grupos pequeños y formar brindar una enseñanza mucho más dinámica e interactiva, incluso dentro de leyes. El tradicional estilo de estudiar leyes requiere muchísima lectura y tiende a ser bastante teórico.
Acá en Bond, obviamente todo eso se cumple, se cubre, toda la parte de adquirir el conocimiento a través de los casos que se van analizando y obviamente de toda la lectura que se hace como parte del programa, pero también se especializa mucho en lo que se llama el Legal Skills Development. Entonces es acerca de cómo desarrollar las habilidades que los abogados necesitan para complementar el conocimiento. Entonces, por un lado, se hace un foco fuerte en lo que es desarrollo de conocimiento, pero también es cómo se aplica ese conocimiento. Entonces, acá en la facultad tenemos 2 cortes que básicamente nos permite a nuestros estudiantes que tengan suficiente tiempo de práctica mientras estudian. Así saben cómo dirigirse al juez, cómo hablarle a un jurado, cómo defender cómo presentar su caso, cómo defender a su cliente. También tenemos diferentes infraestructuras para desarrollar otros aspectos que los abogados también necesitan practicar para poder desarrollar esas habilidades. O sea, más allá del conocimiento, en cada una de las materias, los estudiantes van practicando diferentes áreas de esas habilidades que necesitan, como puede ser negociación, o hacer diferentes contratos y, como decía, mucha práctica frente al juez, frente a los jurados y poder realmente estar mucho más cómodos una vez que van a la práctica y realmente son abogados y tienen que ir a defender a sus clientes o estar representando frente a los jurados o los jueces. Yo tengo una pregunta ahí porque obviamente nuestro público que nos está viendo en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, que están interesados obviamente en venir y ejercer como abogados, que de pronto ya tienen un título de abogacía en sus países de origen. Cuando tú hablas acerca de desarrollar esas habilidades para poder presentar delante de un juez, para defender a su cliente, eso suena bastante, eso necesitas, y más necesitas tener las habilidades obviamente de comunicación. Mi pregunta es, ¿cuál es el tema? Claro, en Latinoamérica nuestro primer lenguaje es el español. Entonces, ¿cómo hace Bond University para respaldar a los estudiantes internacionales que vienen de un país donde el primer lenguaje no es inglés? Y yo sé que hay unos requisitos, un nivel que es necesario para que puedan entrar y puedan estudiar este tipo de programas. ¿Cómo la universidad los ayuda? ¿Hay algún camino para estudiar inglés o pueden tomar clases extras en el desarrollo de la comunicación de inglés para temas específicamente de enfrentarte a un juez, ¿cierto? Que sería como lo más temeroso en ese tema, pero igual tienen todo el programa, tienen todo el apoyo. Pero cuéntanos un poco más cómo los estudiantes latinoamericanos que estén interesados en tomar este programa tendrían el apoyo de la Facultad de Derecho y Bond University. Sí, claro, sí. De hecho, el cambio del estilo de enseñanza en Latinoamérica, incluso de otras universidades acá en Australia, a venir a una universidad como Bond, que tiene este enfoque mucho más práctico, es fuerte. El feedback que obtengo frecuentemente de estudiantes de Latinoamérica es que inicialmente fue como un poco de un shock, pero que realmente adoran porque eso es lo que realmente quieren hacer, estar frente a los jueces, hablando con un jurado, defendiendo clientes. Entonces, poder hacer esto dentro de los estudios y no tener que esperar a graduarse, a comenzar una carrera y después tener esa oportunidad más adelante, varios años después de estar graduados, es algo que realmente aprecian. Obviamente requiere su esfuerzo. Entonces, en términos de la parte de la comunicación en general y del idioma inglés específicamente, para los estudiantes que no cumplen con el requisito de entrada, tenemos cursos de inglés académico que básicamente los van preparando para poder estudiar en una universidad en inglés, y eso es para todos los cursos, incluyendo muchos que vienen a estudiar programas de leyes. Y después, una vez que comienzan, el desarrollo del lenguaje se focaliza en diferentes áreas. Hay una materia para todos los estudiantes internacionales, sobre todo los que vienen de sistemas legales diferentes, en el que se focaliza mucho en el idioma y también no solo en la comunicación, sino en la terminología. Muchos, por ejemplo, si ya estudiaron abogacía en Latinoamérica y quieren estudiar acá un posgrado en abogacía para ejercer derecho acá, tal vez muchos de los conceptos legales ya los tienen, pero obviamente la terminología es muy específica. Entonces, en esa materia se cubre mucho de eso y es una buena preparación, y eso siempre se hace en el primer semestre.
Además, tenemos un Academic Skills Center que básicamente apoya a todos los estudiantes de la universidad en términos de estudios y de idioma. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, si van a tener que presentar un trabajo o, como decía, tal vez una muestra de un contrato que diseñaron, pueden enviárselo al Academic Skills Center para que ellos le den feedback acerca del uso del idioma. Entonces, ahí es cuando les pregunto, bueno, tal vez no se entiende mucho cómo se conecta el primer párrafo con el segundo, o tal vez algún error gramatical, o tal vez ampliar el vocabulario que se utiliza. Entonces, nuevamente es un servicio totalmente personalizado en el que el Academic Skills Center le da todo el feedback necesario y después los estudiantes lo pueden revisar antes de hacer la entrega al académico de la materia, que es el que le va a poner las notas. Entonces es una buena primera parada y los estudiantes internacionales tienden a usarlo mucho, sobre todo en el primer semestre, en el que se están acostumbrando a tal vez a escribir ensayos en cierta complejidad y tal vez un poco largos. Una vez que comienzan a tener práctica, los estudiantes empiezan a ser un poco más independientes. De todas formas, el servicio está disponible para todo durante la duración del programa. Tú mencionabas, obviamente, el tema de los cursos de inglés con la universidad para que puedan entrar directamente a los programas de leyes en Bond University. Sin embargo, por ejemplo, si el estudiante quisiera presentar un examen oficial de inglés como el IELTS o el Pearson o Cambridge, que son tan populares, digamos en nivel de IELTS académico, ¿cuál serían las bandas para ser aceptado en un programa de leyes? Para el de posgrado es un 6.5 en IELTS, con ninguna banda por debajo del 6. Promedio. Ok, de 6.5. En caso de que, por ejemplo, para demostrar el nivel que tiene la persona que quiera aplicar al programa y le recomienden el número de semanas de inglés, ¿la universidad tiene algún examen de ingreso para saber ese nivel de inglés? Sí, hay un examen online que pueden hacer. Si es que no tienen el nivel, se puede hacer eso para ver el número de semanas. Si tienen el nivel, necesitamos un examen externo como el IELTS, el TOEFL o el Pearson. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco más de los diferentes programas, porque hay programas de pregrado y los programas de posgrado. Queremos hablar, obviamente, enfocarnos de uno que es muy popular y que yo sé que la mayoría de nuestra audiencia que nos está viendo ahorita ya tienen de pronto su programa de leyes en Latinoamérica y estén interesados en ejercer como abogados aquí en Australia y poder conocer el sistema legal de este país. Y es un programa muy popular que se llama el Juris Doctor. Pero háblanos un poquito del pregrado y luego entremos en la materia del Juris Doctor, los requisitos y en qué consiste ese programa. Muy bien, entonces el Bachelor of Laws, que es el programa de pregrado acá en Australia, es un programa de 8 semestres en el que los estudiantes pueden especializarse en diferentes áreas, si quieren Climate Law, por ejemplo, o si quieren Commercial Law. Es el programa tradicional de leyes como los que se ofrecen en Latinoamérica. Hace varios años ya se presentó como opción para estudiantes que habían estudiado y están tal vez ejerciendo en otras profesiones, que en algún momento en algún momento de su vida deciden que en realidad siempre quisieron ser abogados y quieren estudiar leyes, que en realidad tal vez no era necesario que hicieran otro curso de pregrado. Si digamos que habían estudiado negocios o habían estudiado biomedicina y de repente dijeron, no, lo mío es leyes, que no hacía falta en realidad que hicieran todo otro curso de pregrado para poder ejercer leyes. Entonces se diseñó este programa a nivel posgrado, pero que tiene el mismo contenido académico y la misma profundidad, digamos, de conocimiento sobre leyes para poder ejercer. Es un programa que es más corto, son 6 semestres, mientras que el de pregrado son 8 semestres. Y como decía, el nivel de profundidad de las materias es muy similar al bachelor, al curso de pregrado. Pero les permite a los estudiantes que hicieron ese career switch, que quisieron cambiar de área de estudio, poder llegar a su objetivo de ejercer un poco más rápido. Ese Juris Doctor después quedó como una muy buena opción para estudiantes
internacionales, porque muchos de los estudiantes internacionales que vienen a Australia ya tienen su curso de pregrado. Y nuevamente no tenía sentido que hagan todo un Bachelor of Laws si lo que querían era ejercer leyes. Entonces, el programa más popular para estudiantes internacionales que quieren ejercer derecho acá en Australia es a nivel de posgrado y es el Juris Doctor. También de las ventajas de hacer ese camino a través del Juris Doctor, en vez de hacer un Bachelor of Laws, para los estudiantes internacionales que ya son abogados en sus países, obviamente con diferente sistema legal en la mayoría de los casos, es que pueden obtener cierto crédito o reconocimiento por materias que ya cubrieron en su curso de pregrado. O sea, si bien el sistema legal es muy diferente, acá es en common system, en vez del civil law, hay conceptos legales que son en común. Entonces, se reconocen de los 6 semestres, se reconoce un semestre y medio que los estudiantes que ya son abogados en su país no tienen que hacer. Entonces, en vez de tener que terminar en 6 semestres, pueden terminar en 5 semestres con un study load un poco reducido en el último semestre. Eso lo que tú mencionas, Lau, es súper importante porque es una de las preguntas que nos estaban haciendo en el chat. Correspondiente a las materias que se podrían estar homologando en un programa como el Juris Doctor, que ya sería el posgrado para aquellos profesionales que ya tengan su título de abogacía o de leyes en sus países de origen. Una pregunta ahí específica acerca de esa homologación, cuáles serían los requisitos, tienen que tener cierta materia, obviamente las personas que quieran recibir información mucho más detallada acerca del tema de la homologación, los invitamos a que hagan su cita con un agente de educación para que revisen esos detalles, pero como para darles una información general, ¿esa homologación depende de las notas o depende del contenido de su programa en el país de origen? Cuéntanos un poco más de forma general. Sí, la homologación en realidad es basada en tener un título de abogado en algún país de abogacía civil. O sea, en cualquier país de Latinoamérica, si son ya recibidos y tienen su título de derecho y ya son abogados, basado en ese título se homologan las 6 materias que mencionaba. Entonces no es un proceso complicado, no va al individuo, no depende de la universidad ni de las notas, simplemente de que tengan un título de abogacía completado. Ah, súper, eso es muy importante. Hablemos ahora un poco más porque, bueno, Australia, Bond University, universidad privada, Gold Coast, eso se suena como súper de un nivel muy alto. No vamos a hablar así como de precios, ni vamos a entrar en detalles como les estaba mencionando, porque eso lo podemos ver directamente con un agente de educación, pero sí hablemos un poco de las oportunidades de becas. La Universidad Bond University ofrece becas para aquellos estudiantes latinoamericanos que quieran estudiar su grado de leyes aquí en Australia. Cuéntanos sí, un poco. desde el punto de vista, digamos, de la inversión para estudiar el Juris Doctor acá, hay 2 áreas. Primero, que el Juris Doctor está abierto para estudiantes que no son abogados también, y de hecho ese fue el propósito original del programa, ¿verdad? Entonces, cualquier estudiante que haya estudiado en cualquier área de estudio y que esté pensando, la verdad que yo siempre quise ser abogado y prefiero ser abogado en Australia porque quiero cambiar de vida o porque los salarios acá en Australia son bastante atractivos y sobre todo para abogados. La ventaja de los estudiantes que sí son abogados de Latinoamérica y quieren hacer esa transición es que no tienen que pagar por las materias que se les homologan. Es decir, que el costo del curso es menor y obviamente también reducen el tiempo de estudios, por lo cual el costo de vida como estudiante acá en Australia también se reduce. Entonces ese es un buen beneficio desde el punto de vista financiero para el que ya es abogado y quiere hacer el Juris Doctor. Además que en Bond nosotros tenemos un calendario académico diferente a otras universidades. Acá las universidades normalmente tienen 2 semestres al año, similar como en Latinoamérica, uno en febrero y uno en julio, pero los semestres son de 14 semanas, o sea, un poquito más de 4 meses, no, de hecho un poquito menos de 4 meses. Entonces los estudiantes en la mayoría de las universidades australianas estudian por 28 semanas en el año y tienen 26 semanas de vacaciones.
En cambio, en Bonn, cuando se estableció la universidad, se decidió de tener un tercer ciclo lectivo dentro del año calendario. Entonces, nosotros ofrecemos en nuestro año calendario 3 semestres en el año. Los llamamos semestres para indicar que tienen el full study load, ¿no? Que tienen todas las materias que tendrían en semestres tradicionales. Eso hace que nuestros estudiantes se puedan graduar antes. Entonces, un Juris Doctor, por ejemplo, que son 6 semestres, en la mayoría de las universidades en Australia serían 3 años para completarlo, acá en Bonn se completan en 2 años. Y si son abogados de Latinoamérica y tienen esas materias homologadas, pueden completarlo en 1 año y 8 meses. Es decir, que los costos de vida como estudiante en Australia, en vez de ser de 3 años, serían por 1 año y 8 meses. Que se reducen bastante. Pregunta en cuanto al tema de los semestres, de que obviamente el programa de University dura 2 años, 6 semestres, porque tienen 3 semestres al año. Un poco más acerca de la intensidad horaria, ¿qué pueden esperar los estudiantes que estén en la Facultad de Leyes estudiando este programa de Juris Doctor? Sí, los estudios acá son full time, el curso es full time, lo que se dice o se estima que son más o menos una dedicación de 40 horas semanales. Entonces, cada semestre los horarios varían dependiendo de las materias que vayan a hacer. Normalmente tienen lecture theaters en los que realmente tienen las clases en las que se van presentando diferentes conceptos, de vuelta de una forma bastante dinámica e interactiva, pero en donde se van como analizando más los conceptos, y después están lo que se llaman tutorials, que es donde se va desglosando un poco de esos conceptos, donde se analizan case studies y donde se discute un poco más sobre lo que ya fue presentado y que ya tiene una discusión más general. Y también está la parte de las prácticas, como decía, en las que van desarrollando las diferentes habilidades dentro de la corte o en el negotiation rooms y eso. Entonces, en general, esas 40 horas de dedicación semanales es una buena referencia. Hay estudiantes que le dedican más, bastante más, dependiendo también del estilo de vida que quieran llevar y de sus objetivos que tengan. Si quieren hacer, por ejemplo, más prácticas profesionales, si bien no es parte del estudio, también es una dedicación más sobre la universidad y que requiere también tiempo. Pero tampoco me quería escapar de la pregunta de las becas, así que retomo esa parte. Porque sí tenemos ciertas becas parciales para estudiantes internacionales. Las becas son por mérito académico, entonces para los estudiantes que tienen buenas notas en su curso de grado, de pregrado, pueden acceder a 2 tipos de beca dependiendo de esas notas. Una que se llama Stand Out, que es el 25% del costo total del curso, y la otra que se llama Leadership, que son $10,000 australianos. Entonces, las becas están ligadas a la fecha de inicio. Normalmente la convocatoria cierra 2 meses antes de la fecha de inicio del semestre. Entonces, nosotros tenemos 3 semestres en el año, 3 fechas de ingreso. Entonces, los estudiantes pueden elegir si quieren comenzar en enero, en mayo o en septiembre. Y la convocatoria de las becas cierra 2 meses antes. Es decir, para el que estaría pensando tal vez comenzar en septiembre de este año, la convocatoria cierra en junio. Eso es súper importante que lo menciones, porque muchos de los que nos están viendo desde Latinoamérica, obviamente no tienen su visa de estudiante a Australia. Es un proceso que toma tiempo. Si vienes con una visa de estudiante, con un programa para estudiar leyes en Bond University, hay ciertas prioridades que da el Departamento de Home Affairs en Australia para el momento de la aprobación de la visa. Sin embargo, para temas como inscripción, los requisitos, como las opciones de aplicar a becas, es súper importante que lo hagas con tiempo y saques una cita con uno de nuestros agentes de educación para revisar un poco más en detalles los programas, los requisitos, los formularios y cuáles son los documentos para poder ingresar. Una de las cosas que quiero un poco preguntarte, Lau, es acerca de las prácticas, porque tú me has dicho varias veces, nos has explicado acerca de las prácticas. La universidad conecta a los estudiantes con esas potenciales firmas de abogado o compañías para que ellos trabajen o hagan esas prácticas, o cuéntanos un poco más cómo se desarrolla esta parte del programa.
Sí, el Career Development Center, que es una unidad muy importante dentro de acá de la universidad, que es la conexión de la universidad con la industria en los diferentes sectores. Tiene staff especializado en leyes y ellos ofrecen un servicio personalizado, es decir, que cada uno de los estudiantes tiene entrevistas con ellos como si fueran un asesor de recursos humanos, básicamente. Entonces, a partir de ahí analizan de dónde vienen y sobre todo cuáles son los objetivos profesionales, qué es lo que están intentando lograr, a dónde quieren llegar. Y a partir de ahí van juntos como estableciendo un plan, una carrera, digamos, de una plan de carrera para ver los diferentes pasos que deberían ir tomando para ir llegar a cumplir esos objetivos. Dentro de eso, de ese plan de carrera, se identifican qué habilidades adicionales pueden llegar a necesitar, o sea, más allá de las habilidades legales específicas que se desarrollan durante el programa, habilidades más generales como, no sé, puede ser public speaking o leadership, y ver qué actividades podrían hacer para ir desarrollando esas habilidades complementarias también. Y también dentro de esas conversaciones es cuando se van identificando qué tipo de pasantías y qué tipo de estudio de abogacía o de roles dentro de la abogacía pueden ser de interés para que vayan haciendo esas pasantías y como también ir preparándose para el trabajo de graduados. Entonces eso es de una forma muy específica, muy personalizada, en la que la universidad lo va apoyando en cada uno de esos pasos, los va ayudando a hacer esas conexiones con estas empresas y con las diferentes industrias para ir abriendo esas puertas para nuestros estudiantes. También ofrecen, perdón, y complemento, también ofrecen ofrecemos un programa interesante de mentorship. Entonces, nuevamente, para estudiantes que ya tienen claro cuál es ese camino que quieren llegar, normalmente se los intenta conectar con algún graduado de la universidad que haya seguido un camino similar y que se haya ofrecido para ser mentor de estudiantes nuevos. La verdad que es un servicio bastante completo y nuevamente súper personalizado y es único. No conozco ninguna otra universidad acá en Australia que ofrezca este servicio a este nivel. Eso es súper importante que lo menciones, Lau, porque obviamente aquellas personas que nos ven en Latinoamérica están en sus países, en la de pronto comodidad de su casa y ven a Australia como un poco lejano, como wow, tengo que salir de mi país, dejar mi comodidad para cumplir mi sueño de ejercer como abogado en Australia. Y de pronto es como el temor, ¿qué tal si mi inglés no es bueno? ¿Qué tal si me da miedo? Es como esos temores que tiene cualquier estudiante internacional que tiene ese sueño de viajar a un país como Australia. Y es súper importante y reafirmador para aquellos que nos están viendo. Es posible, hay una comunidad de estudiantes internacionales muy fuerte, donde no van a estar solos, tienen el apoyo de la universidad, tienen el apoyo de toda la parte de apoyo al estudiante, no solo de la universidad, sino de entidades del gobierno, como por ejemplo Study Gold Coast, que reúne a los estudiantes internacionales de toda la ciudad de Gold Coast, por ejemplo, y no van a estar solos, eso es lo más importante, van a hacer muchos amigos, van a hacer las conexiones que les van a durar para toda la vida. En la página de la Universidad de Bond University pueden encontrar todas esas historias de éxito de personas, de estudiantes internacionales que tomaron la decisión de venir a Australia a estudiar este programa y tomaron la decisión de dejar la comodidad de sus países y venir a explorar sus opciones y triunfar en un país como Australia. Entonces, Lau, ahora vamos a entrar un poco más en detalle de lo que las personas les gusta. Bueno, quiero venir a estudiar a Australia, quiero venir a ejercer como abogado. ¿Qué beneficios tengo en cuanto, por ejemplo, al tema de visados y de pronto opciones de migración? Y nosotros, EMSA, como una agencia de educación y migración en Australia, ofrecemos esos servicios para que no estén solos en ese proceso que puede ser un poco confuso, pero para eso estamos aquí con abogados de migración aprobados por el gobierno de Australia y que son especialistas en este tipo de casos. Como les mencionaba antes, cada caso es diferente, es súper importante que saquen una cita con un agente de migración, un agente de educación primero, para que luego puedan revisar sus opciones migratorias y de estudio. Así es. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del proceso de aplicación con el programa de Juris Doctor.
Este programa, como lo decía al lado, es un programa de 2 años en tiempo completo, 6 semestres con el programa que tiene la estructura que tiene la universidad, y debes tener mínimo una calificación de pregrado para aplicar. No puedes salir del colegio y entrar al Juris Doctor. No, tienes que tener una calificación de pregrado súper, súper importante y cumplir obviamente con otros requisitos de la universidad, como el nivel de inglés, como el tema de, no sé, otros requisitos que ya vamos en la cita personalizada, podemos hablar en detalle. Súper importante acá luego, el siguiente paso es aplicar a una visa de trabajo que es una visa 485, es conocida con ese número, 485. Por ser Gold Coast una zona regional, una ciudad regional, el gobierno de Australia ofrece beneficios extra para aquellas personas que toman la decisión de vivir, estudiar y trabajar en Gold Coast. Por esa razón, cuando termines tu programa de Juris Doctor por 2 años, puedes aplicar a esa visa que inicialmente te la va a dar por 3 años más un año adicional, es decir, 4 años si continúas durante esos 3 años viviendo y trabajando en la región de Gold Coast o alguna región en Australia, puede ser una totalidad de 4 años. Hay algo interesante que es necesario completar y Lau nos va a explicar un poco más porque Bond University ofrece esta oportunidad, y es que necesitas realizar un Graduate Diploma en Legal Practice. Generalmente dura 8 meses, pero como vas a estar en una visa de trabajo, es necesario estar en esa visa de trabajo porque ese programa de Legal Practice no da opción de matrícula para estudiantes internacionales. Explícanos un poco más acerca de ese Graduate Diploma en Legal Practice, Lau, para que los estudiantes entiendan ese punto durante la 485 que es tan importante. Muy bien, sí. Entonces, originalmente, y como todavía pasa en muchos países, los estudiantes que terminaban un curso en leyes tenían que hacer un examen de admisión al bar, ¿no? Al colegio de abogados local. Después, con el tiempo, eso se reemplazó o se dio como opción hacer un clerkship, que se llama acá en Australia, en el que es una práctica laboral extendida. Entonces, similar a los doctores, terminaban de los estudios y tenían que hacer una pasantía extendida que era normalmente de un año. Luego eso fue cambiando y ahora lo que se llama el Practical Legal Training, que para nosotros lo ponemos bajo el programa del Graduate Diploma of Legal Practice, básicamente incorpora y reemplaza a ambos. Reemplaza al examen de admisión en el Colegio de Abogados y reemplaza a esa pasantía extendida. Entonces, es un programa en el que es un foco muy, muy práctico, en el que todos los estudiantes de cualquier universidad australiana que hayan estudiado o el Bachelor of Laws, o sea, el programa de pregrado en leyes, o el Juris Doctor, el posgrado en leyes, tienen que cumplir obligatoriamente antes de ser admitidos al Colegio de Abogados. Entonces, durante el programa, es un programa que es online, es muy flexible, básicamente se van a ir dando diferentes assessments en el que tienen que ir demostrando el conocimiento que adquirieron durante los estudios y que están listos realmente para la práctica laboral y poder ejercer. Al ser un programa online, como decías, no es posible solicitar una visa de estudiante. Entonces, los estudiantes que se gradúan de un curso de Derecho, estudiantes internacionales que hacen un curso de Derecho en Australia, tienen la opción de solicitar esa visa de trabajo que mencionabas, la 485, para poder continuar ese programa mientras están acá y obviamente pueden ya ir trabajando sin ejercer como abogados todavía, pero ya pueden estar trabajando en estudio de abogacía y en el área legal de diferentes empresas. Sí, eso es súper importante. Que lo tengan en cuenta, es uno de los requisitos para que se puedan matricular en la Junta de Admisión de Profesionales Legales en el estado de que tú elijas. Cada estado en Australia tiene sus propios requisitos. Entonces, por ejemplo, la Universidad Bond University está ubicada en la ciudad de Gold Coast, que pertenece al estado de Queensland, pero en Australia tenemos el estado de New South Wales, el estado de Victoria, South Australia, Western Australia, Tasmania y el Northern Territory. Entonces, cada estado tiene su propia como junta. Entonces, es súper importante esta parte, tienen que completarla porque es un requisito indispensable para que puedan enviar su expresión de interés.
En Australia, tú no aplicas a residencia, tú eres invitado. Si tú eres invitado a aplicar, perfecto. Por eso es necesario enviar una expresión de interés. Básicamente decirle al gobierno de Australia, estoy calificado como abogado en Australia, quiero que por favor me llamen como residente permanente, cumplí mis requisitos, por favor, invítenme. Entonces, es súper importante que este proceso sean asesorados por un abogado de migración, para que no se les convierta como en un dolor de cabeza. Hemos visto muchas personas frustradas porque potencialmente cometen errores dentro de su proceso de migración, y es bueno que estén asesorados con abogados migratorios. EMSA tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y les podemos ayudar en este proceso. Súper importante para el envío de la expresión de interés, mínimo tener 65 puntos, pero estos puntos dependen del estado en el que estén aplicando, los puestos que hayan asignados en ese estado en específico para esa ocupación en específico. Entonces, todo, como les decía antes, cada caso es diferente, todo es muy específico, no se puede tomar un consejo que le dieron a una amiga como tuyo porque cada caso es diferente. Entonces, es súper importante que tengan esa asesoría. Adicionalmente, de forma general, les puedo decir que en la mayoría de las expresiones de interés deben ustedes tener un trabajo de tiempo completo como profesional en el área legal. Tienen que estar trabajando. Eso les da una ventaja sobre los otros aplicantes. Adicionalmente, varían, o sea, como les decía antes, los requisitos varían dependiendo del estado donde están aplicando. No es lo mismo aplicar en el estado de Queensland que aplicar en el estado de Victoria, sin entrar en detalles acerca de eso, porque son leyes programas y requisitos muy específicos que tienen que revisar directamente con un agente de migración. Una vez ustedes envían su expresión de interés y el gobierno les diga que son admitidos, ahí les va a llegar su invitación a aplicar a residencia, y ahí es donde, bueno, sería como el cumplir sus sueños, si ese es uno de sus sueños, que es migrar a Australia. Una vez sean invitados, pueden aplicar a la visa y solamente es como un trámite, básicamente. Y es súper importante que lo tengan en cuenta. Es posible lo que hablamos, ejercer como abogados en Australia, y no es algo que esté fuera del alcance. Si quieres trabajar, si quieres en realidad cumplir esa meta aquí en Australia, simplemente pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto los vamos a asesorar. ¿Algo adicional que quieras agregar, Lau, acerca del proceso o Sí, experiencia? tal vez para aclarar ese proceso de que sí cada estado tiene su colegiatura diferente y el proceso es diferente. Una vez que son reconocidos o admitidos en cualquiera de los estados, pueden ejercer en cualquier lado del país, no quedan restringidos a ejercer en ese estado. Entonces, lo que se elige el estado es para la admisión al colegio de abogados, pero una vez que ya son admitidos en cualquier colegio del estado del país, pueden trabajar en cualquier lado del país, en cualquier estado. Perfecto. Bueno, hasta aquí completamos como el tema que teníamos. Vamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene preguntas específicas, creo que hemos cubierto muchas cosas. Es bastante contenido, pero creo que hemos hecho un buen trabajo en explicar específicamente los puntos. Vamos a revisar en los comentarios si tenemos preguntas. Aquí me están preguntando, ¿necesito tener un examen de inglés oficial para poder registrarme como solicitor? Bueno, este tema de los exámenes de inglés oficiales tienen que ser revisados directamente con los requisitos que tiene cada junta legal del estado, básicamente. Y esa es mi recomendación, como que revisen los requisitos, tengan una cita con un agente de migración. Sin embargo, para poder entrar a la universidad necesitan inglés. Así que al final, para registrarse como solicitors o como abogados, van a tener su examen, eh, su inglés ya muy pulido, obviamente después de estar estudiando 2 años o 3 años en Bond University. Así que yo creo que eso no va a ser ningún problema. Otra pregunta, ¿las becas son únicamente por el semestre o hasta terminar el programa, Lau?
La de Standout, que es la del 25%, es por la totalidad del curso. Entonces, cada semestre se descuenta el 25% del costo. La segunda beca, la de Leadership, es un valor nominal de $10,000 que se divide en los primeros 2 semestres. O sea, $5,000 se descuentan del primer semestre y $5,000 del segundo semestre. Súper. Pues aquí tenemos otra pregunta acerca de cómo funciona el tema de la aplicación. ¿Nos puedes mencionar nuevamente cómo se aplica el tema de las becas? ¿Se aplica al momento de enviar la aplicación o cómo es ese programa para que le podemos... Sí, apenas se envía la aplicación, ya se pueden postular a las becas. Es a través de postulación. Entonces es súper importante que primero apliquen a la universidad y luego postularse dentro de los tiempos. Eso es lo más importante. Generalmente 2 meses antes la convocatoria cierra 2 meses antes de la fecha de ingreso. Entonces, súper importante, si van a empezar en enero, en mayo o en septiembre, hacerlo 3 meses antes para que no pierdan la oportunidad de aplicar a las becas. Aquí nos están preguntando cómo podría conectarme con un agente de educación. Ya tenemos el link en los comentarios para que saquen su cita con uno de nuestros agentes de educación. Nos están preguntando de las becas, ya hablamos de las becas, intensidad horaria. ¿Puedes hablar un poco, como aclarar el tema de la intensidad horaria para nuevamente refrescar eso que hablamos? Sí, es una dedicación aproximada de 40 horas semanales que combinan diferentes tipos de estudio, digamos. Está la parte del lecture, en la que se presentan contenidos nuevos, está la parte de tutorial, en la que se analizan más los case studies, está la parte de la práctica del skill development, y después, obviamente, también se incorpora dentro de esas 40 horas la parte de estudio independiente, en el que tienen que ir preparando, hacer la lectura antes de las clases, ir preparando los trabajos, los ensayos que tengan que presentar. Perfecto. Aquí ya lo hablamos antes, acerca de si eres abogado en Austral, dice acá, buenos días, si ya soy abogada, ¿me pueden valer algunas notas o materias que ya vi? Ya habíamos hablado del tema, pero Lau, ¿nos puedes un poquito recordar? Sí, claro. Entonces, reconoce o se homologan 6 materias, lo que es equivalente a un semestre y medio. De los 6 semestres que tiene el curso, tienen que hacer un semestre y medio menos, digamos. 4 semestres y medio, obviamente terminan con los 5 semestres con una carga horaria reducida. En uno de los semestres serán 3 materias en vez de 4. Perfecto. Bueno, una pregunta así como general, ¿qué tal es vivir en Gold Coast? ¿Es más costoso que Brisbane? Yo vivo en Brisbane. Brisbane es muy cerca de Gold Coast, estamos a 1 hora en carro, menos de 1 hora en carro. Tú vives en Gold Coast, ¿verdad, Lau? Sí. Exacto, cuéntanos tu experiencia en Gold Coast, ¿qué puedes decirles así como aquellos que nos están viendo acerca de Gold Coast y el estilo de vida? Bueno, puede que no sea muy objetivo porque yo adoro Gold Coast. Llegué hace 20 y algo de años a Australia, acá a Gold Coast por un periodo corto, y después viví en otras ciudades. Viví en Brisbane, viví en Sydney, viví en Adelaide, y mi lugar es sin duda Gold Coast. Es una ciudad fantástica en términos de estilo de vida, clima, las playas son espectaculares y como decía, esa posibilidad de vivir en una vida muy cómoda como una ciudad pequeña, pero con la opción de tener toda esa vibra y ese dinamismo de una ciudad grande en áreas de la ciudad. Está solo a 1 hora del centro de Brisbane, o sea, Brisbane en realidad está a media hora del campus, ahí donde empieza la ciudad. Entonces hay mucha gente que vive en Gold Coast y que trabaja en Brisbane. Obviamente es más cercano que muchos de la audiencia posiblemente que vive en ciudades grandes de Latinoamérica, les queda posiblemente más lejos ir al trabajo dentro de la misma ciudad que acá es irse a la otra ciudad, ¿no? Entonces, en términos de costos, yo creo que sí es un poco más económico vivir en Gold Coast, sobre todo la parte de alojamiento, comparado con Brisbane y sobre todo cuando comparamos con Sydney y Melbourne, que son las ciudades más costosas en Australia. Los otros gastos son similares, la comida, todo el resto de transporte y todo eso es bastante similar. Si bien también al tener distancias más cortas, como comentaba al principio, la mayoría de nuestros estudiantes vive, estudia y trabaja en un radio de 15 minutos, eso hace que el costo de transporte también sea menor que en ciudades más grandes en que las distancias son mayores. Y de hecho, muchos de nuestros estudiantes
y los residentes, como en mi caso, nos movemos mucho en bicicleta. Es una ciudad que es cómoda porque es plana, entonces muchos de los estudiantes que viven a 10, 15 minutos, de hecho, vienen en bicicleta. Estamos a 10 minutos en bicicleta de la playa, entonces también tenemos muchos estudiantes que viven en la playa para comenzar el día de una forma, en mi opinión, espectacular, caminando por la playa, un surf o algo así, y después venir a estudiar y comenzar el día mucho más fresco mentalmente también. Claro que sí, ahí en la imagen que están viendo en este momento es la visión aérea de la universidad. Es un campus hermoso. Todo el mundo habla acerca del campus de la universidad. La verdad es uno de los mejores como ubicación de una universidad en Australia y tienen exacto la oportunidad de estar súper cerca de la playa y disfrutar de lo bonito y van a estar cómodos, el apoyo académico, pero también van a sentirse cómodos de que van a estar en un lugar muy cómodo como la universidad. Sí, el campus es también, yo creía que tal vez el más lindo de Australia, es divino y pueden ver fotos y vean todas las fotos que quieran, cuando lleguen acá se van a sorprender porque es mucho, mucho más lindo de lo que podemos representar en fotos. También vale aclarar tal vez que si bien la universidad es una universidad privada, es sin fines de lucro. Entonces, todo lo que genera la universidad se reinvierte en la experiencia del estudiante, se reinvierte en las instalaciones, en el perfil de los académicos, en poder ofrecer esas clases pequeñas, tener académicos del calibre que tenemos acá en Bonch para grupos de estudiantes de 20, 25, todo eso es la inversión que hace la universidad, porque justamente todo lo que genera lo vuelve a invertir en esa experiencia estudiantil. Entonces la infraestructura del campus, además de ser bello, como pueden ver, hay un lago divino adelante del campus, o sea, la vista del alojamiento en el campus, del restaurante, de las clases, es un lago, es todo muy abierto. Las instalaciones son realmente fantásticas, un gimnasio de primer nivel, y es un lugar que es muy agradable. Entonces, nuestros estudiantes tienden a pasar mucho tiempo dentro del campus. Hay diversas salas de estudio con diferentes setups, entonces diferentes luces, diferentes ambientes, como para que los estudiantes vayan también variando un poco, busquen un lugar que se sienten cómodos y no estén todo el tiempo como en un mismo ambiente. Y también, al ser una universidad no con un gran número de estudiantes, hace que formemos una comunidad bastante estrecha y muy inclusiva. Entonces es muy fácil empezar a conocer gente y nuevamente verlo repetidamente. Tal vez en universidades más grandes el estudiante de medicina jamás se encuentra con el estudiante de derecho, porque están en dos puntas opuestas, porque cuando van a las clases de todas formas son 300 o 400 estudiantes, entonces a veces es como difícil realmente formar esos grupos de amigos y generar esa confianza. Acá en Bonch pasa mucho más rápido. Y también la universidad tiene muchas iniciativas para intentar ayudar a nuestros estudiantes a que se conecten, a que se conozcan, a que realmente disfruten de su tiempo de acá. Por ejemplo, todos los miércoles tenemos un barbecue by the lake, que es básicamente una comida gratis al lado del lago, para que nuestros estudiantes aprovechen obviamente un poco del tiempo dentro de estos lugares, pero también para que se conecten tal vez con compañeros que ya no tienen más en sus clases, o que conozcan estudiantes nuevos, y como todos sabemos, a los estudiantes les encanta la comida gratis, entonces es un evento muy popular. Claro que sí, debe ser uno de los eventos más populares. Bueno, Lau, ya terminamos con las preguntas. Igual, para aquellos que no nos alcanzaron a ver en vivo, este seminario va a seguir rodándose en nuestras redes sociales, va a ser subido a YouTube también para que esté disponible, y vamos a seguir recibiendo preguntas que tengan acerca de la universidad. Entonces, eso es lo bueno de nuestras redes sociales. Bueno, ¿qué sigue ahora? Importantísimo, si estás interesado en estudiar, ejercer como abogada en Australia, estudiar en una universidad como Bond University, debes sacar una cita. Ya está el link ahí para que saquen una cita con uno de nuestros agentes de educación para hablar de tus opciones en Australia. Adicionalmente, quería decirle nuevamente por qué EMSA, porque deben realizar y escoger a EMSA como su agencia de elección. Básicamente, EMSA es una agencia de educación y migración que trabajamos en equipo, tenemos a migración y educación trabajando de la mano, donde podemos tratar
realizar esa estrategia personalizada para que puedas cumplir tus sueños en Australia, estar seguros de lo que van a hacer y saber de que va a salir todo muy bien. Una de las cosas súper importantes es que no hacemos negocios con clientes, sino hacemos relaciones con personas. Siempre vamos a estar presentes en cada parte del proceso, desde que estás en el país de origen hasta que llegas en Australia y te conviertes en residente permanente. Vamos a estar, si tú lo permites, a ser parte de ese proceso durante toda esa travesía en Australia. Adicionalmente, comenzamos con el final en mente. Siempre que cuando vayas a tener una cita con nuestros agentes de educación, ellos te van a preguntar cuál es tu meta en Australia, cuál es ese objetivo que tienes. ¿Quieres trabajar como abogado en Australia? Ok, vamos a empezar con ese objetivo en mente para que podamos planear la estrategia y lograr ese sueño que tanto deseas. Entonces, ¿están listos para la aventura? Como lo hablaba Lau, pues es una aventura, ¿no? Salir de la conformidad, de la comodidad de Latinoamérica, de estar de pronto viviendo con los papás o algo así. Es complejo, pero mira, los invitamos. Vale la pena. Australia es un país maravilloso, lleno de oportunidades. Lau ya les dijo, lleva más de 20 años en Australia disfrutando este hermoso país. Yo llevo más de 4 años disfrutando de este hermoso país y me apasiona ver a las personas cumpliendo sus sueños en Australia. Y para eso estamos aquí con ENSA, podemos hacerlo. Entonces, si ya están listos para esto, recuerden, pueden sacar su cita en el link que se encuentra abajo y adicionalmente nosotros tenemos oficinas en México, en Colombia, pero si por ejemplo quieres una cita con nuestro equipo en Australia, no hay ningún problema. Podemos sacar la cita y tener de una vez esa consulta de educación. Entonces yo creo que este es el final de nuestro Facebook Live. Lau, comentario final para todos los que nos están viendo. No, simplemente que estoy a disposición si quieren, tienen más preguntas, si quieren conectarse, alguno tal vez con algún estudiante que esté, latino, que esté haciendo el Juris Doctor en este momento, que a través de EMSA lo podemos facilitar también para que vean también la perspectiva de estudiante, de lo que es vivir y estudiar acá en Bond, vivir en Gold Coast, y también tal vez para que puedan compartir sus objetivos profesionales a alguien que ya está acá y que ya conoce un poco más y que posiblemente los pueda servir como inspiración, y quedo a disposición para lo que necesiten. Pero muchas gracias por su tiempo y por haber estado acá hoy. Claro que sí. Muchas gracias a todos por el tiempo y nos vemos en Australia. Chao, chao. Chao, chao.